Oscuridad y luz, capítulo 17. Así fue como, en aquella ocasión, ella, por una transformación total, se puso al servicio de tu bondad, que a todos alimenta, para satisfacer los deseos de los que a ti acudían, para que aprendieran tus amados hijos, Señor, que no son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que en ti confían. El maná, que no era destruido por el fuego, se derretía simplemente con el calor del primer rayo del sol, para que tu pueblo supiera que es preciso levantarse antes del amanecer a darte gracias, y orar antes de que salga el sol, pues la esperanza del ingrato se derretirá como escarcha de invierno y se escurrirá como agua inútil. Tus juicios son grandiosos e inexplicables. Por eso, la gente que no aprende se equivoca. Los malvados pensaron que podían oprimir al pueblo consagrado a ti, pero fueron ellos los que, aprisionados por la oscuridad y cautivos de una noche interminable, tuvieron que quedarse encerrados en sus casas, sin gozar de la luz que tú, en tu providencia, siempre das. Pensaron que los pecados que cometían en secreto quedarían ocultos bajo el oscuro manto del olvido, pero en realidad tuvieron que huir en todas direcciones, terriblemente asustados por apariciones que los llenaban de terror. De hecho, ni siquiera escondiéndose en sus casas, pudieron librarse de ese miedo. Por todas partes oían ruidos que los aterraban, y se les aparecían figuras espantosas de aspecto horrible. El fuego no tenía fuerza suficiente para darles luz, ni el resplandor brillante de los astros lograba iluminar aquella horrible noche. Para ellos brillaba solamente un fuego que los espantaba y que ardía por sí solo. Y era tal el miedo, que cuando la visión desaparecía de su vista, todavía les parecía más terrible. Los trucos de la magia fracasaron, y la ciencia de que presumían quedó en ridículo, pues los que prometían librar de temores y angustias a los hombres enfermos, estaban a su vez enfermos de un miedo ridículo. Y aunque no hubiera nada terrible que los asustara, los pasos de los animales y el silbido de las serpientes los llenaban de pavor. Se morían de miedo, y ni siquiera se atrevían a mirar el aire, del que es imposible escapar. Ciertamente la maldad es cobarde, pues tiene en sí misma un testigo que la condena. Acosada por la conciencia, siempre imagina lo peor. El miedo, en realidad, no es otra cosa que no querer servirse de la ayuda de la razón. Mientras menores son los recursos interiores, peor parece la causa desconocida del tormento. Los egipcios, en medio de aquella oscuridad que en realidad no tenía ningún poder, pues venía de las profundidades del reino impotente de la muerte, aunque dormían como de costumbre, se veían perseguidos por horribles fantasmas, o se sentían paralizados y sin fuerzas, a causa del terror que de repente y sin que lo esperaran, los había invadido. Así, todos por igual, donde estuvieran, caían como presos en una cárcel sin rejas, lo mismo agricultores que pastores, o los que trabajaban en los campos solitarios, todos, de improviso, sufrían este castigo, sin poder escapar, pues la oscuridad los tenía presos a todos por igual. El silbido del viento, el melodioso canto de los pájaros en las ramas de los árboles, el rumor acompasado del agua que corría con fuerza, el ruido seco de las piedras al caer, la invisible carrera de los animales que brincaban, el rugido de las fieras salvajes, o el eco en las cavernas de los montes, los paralizaban de terror. Continuaremos con el mensaje Oscuridad y Luz, y el siguiente mensaje será la muerte. No te lo pierdas, por nada.